Hoy os traigo un vídeo un poco diferente porque tengo una invitada especial, aquí mi amiga Aina, que se va a presentar y cuéntanos también sobre tu canal de YouTube un poquito también para que ellos lo sepan. Hola, pues nada, me llamo Aina. Tengo, como he dicho, ya un canal de YouTube que es Mamá en Corea y bueno, simplemente pues cuento mi día a día o lo que voy haciendo pues en un pueblo coreano. Yo vivo en un pueblo y nada, pues encantada de conoceros. Sí, antes de este vídeo hemos estado grabando otro vídeo para su canal sobre cómo llegamos a Corea. Sí. O sea que si sabéis, queréis saber cómo llegamos a Corea, id a su canal y lo veis, porque ella va a publicar ese vídeo antes, Sí. yo voy más retrasadilla con los vídeos. Y en este vídeo vamos a hablar de cómo conocimos a nuestros maridos coreanos, que es un tema que la gente pregunta, pero muchísimo. Entonces hemos decidido grabar ya por fin este vídeo para que sepáis cómo conocimos a nuestros maridos coreanos. Que no tiene mucho... No tiene mucha historia, en verdad, ¿no? Yo conocí a mi marido en 2014 y cuando vine a estudiar coreano, fuimos a una discoteca que ya en Hondae. Que ya está cerrada, que se llamaba Tim Pen o algo de esto, no sé, tenía un nombre así un tanto rarito, era así del rap y de tal. Y allí vi a un chico, yo solo lo vi, y a mí me gustó, no sé, me pareció guapete y tal, y vi que él también me miraba. Estuvimos bailando, yo con mi amiga, no, y él con su amigo y tal, y hasta que él decidió venir y me pidió mi número de teléfono y me preguntó mi nombre y no sé de dónde venía y tal, no sé, 4 preguntas así cortas en inglés. Así corta y tal y poco más. Y me dijo, vale, ya te llamaré. Bueno, seguimos por separado, divirtiéndonos y tal. Y luego ya, antes de irse, sí que me dijo, mira que me voy a casa. Pues yo me voy antes y te quedas de fiesta, ¿no? Y ya te llamaré. Y yo le dije, vale. Yo le dije, vale, sí, ¿no? Venga, nos vemos, ¿no? Nos vemos. Y ya se fue. Y creo que fue, no al día siguiente, yo diría que fue el lunes. Eso fue un sábado. Y el lunes me escribió un mensaje por el Kakao Talk y me dice, hola, dice, ¿sabes quién soy? ¿Te acuerdas de mí? Y yo le dije, hombre, pues claro, digo, yo no le doy mi número de teléfono a gente random por ahí o tal. Y me dice, pues a ver qué te parece que cenamos juntos, ¿no? Mañana, ¿qué tal? ¿Tienes tiempo para cenar mañana? Y yo le dije, bueno, pues sí, vamos a cenar, ¿no? Porque a ti te había parecido guapo. Sí, a mí me había gustado físicamente, ¿no? Y dije, bueno, más pues cenar se suele quedar en un sitio que hay mucha gente. Sí, sí, claro. No era peligroso, digamos. Si hay algo raro te vas o llamas a alguien. Por eso yo más o menos dije, vale, quiero ir a cenar, ¿no? No quiero ir a ningún sitio raro. Ven a mi casa ni nada de esto. Entonces dije, bueno, bien. Y fuimos a cenar y vimos que como que sí, que congeniamos y que tenía interés por mí y tampoco intentó ya como meterme mano, ni manosearme, ni nada de esto. Cuando ya nada de esto. Adiós. Y como que sí, como muy que educado, no. Sí, era educado, como que vi que me respetaba y que era así una persona seria y dije, mira, pues merece la pena. Y así seguimos yendo a cita. Y pues nada, decidimos ser novios, ¿no? Ya salir, ¿no? Porque empezamos un poco como a ver y luego ya fui como... Que no es como en España. No es como en España. Aquí ahora no lo sé, ¿vale? Hablo de cuando nosotras, pero te piden si quieres ser su novia. O sea, te lo tienen que pedir, es como muy... ¿Verdad? Sí, yo me acuerdo que a mí mi marido me lo pidió en Lotte World, que fuimos, y me compró un collar, fue como muy de drama aquello, que yo dije, me lo creo, no me lo creo, esto es muy de drama, no sé si es de vida real. Bueno, después yo ya me volví a España, decidimos seguir a distancia. Él vino en el 2015 a conocer a mi familia, bueno, y a viajar por España conmigo. Claro. Y yo ya ahí vi que, porque claro, aquí también cuando ya tu novio dice como de conocer a tu familia, ya es como algo más serio, ¿no? Ya es como, voy a pedirte como que te cases conmigo. Sí, como que la cosa va en serio, porque si no, no se molesta en conocer a tu familia, ni a tu amigo, ni nada de esto. Entonces él sí mostró mucho interés por mi amigo, por mi familia, por conocerlo. Entonces yo ahí vi que iba en serio. Y ya en el 2016, en verano, también decidí venir yo a conocer también a su familia.
y estuve un mes viviendo con él y con su madre, porque él vivía con su madre. Entonces ya ahí conocí a mi suegra y recuerdo que mi suegra me dijo, ay, ya vais saliendo desde el 2014, dice. O sea, pero que lo sabía. Sí, mi suegra lo sabía, mi marido se lo contó también, de que estaba saliendo con una también es muy extranjera. importante. Y también mi suegra al principio pensó un poco también lo que pensó mi madre, ¿no? Bueno, a ver esto cómo va, porque también una relación a distancia es difícil y tal. Sí. Los dos sois jóvenes, ¿no? Se lo tomaron las dos, tanto mi madre como mi suegra, un poco así, como a ver dónde van estos, Sí, ¿no? ¿no? A Ya ver veremos hasta cómo dónde termina, llegan, sí. ¿no? Ya estuve en el 2017, ya sí me vine para más tiempo, me vine para 6 meses o así, estuve estudiando en Sogan y ya decidimos casarnos. Yo volví a España para en el 2018 planear la boda en España y aquí en Corea, porque tuvimos 2 bodas, entonces mucho que planear. Y en agosto del 2018 ya me casé aquí en Corea primero, por una boda tradicional coreana con hanbok y todo esto, estuvo chulo. Y estuve mi familia aquí también, fue cuando vinieron y les gustó todo mucho Corea y también la boda les pareció muy interesante, Claro, porque eso, ¿no? ya que en España me iba a vestir de blanco, pues dije, no me voy a casar aquí también de blanco, Claro. ¿no? Vamos a hacerla aquí tradicional para que vean un poco cómo es y ya en España de blanco. Y luego ya en septiembre, pues me casé en España 2 semanas después. Y ya está, hasta el día de hoy. Bueno, ahora Aina nos va a contar cómo conoció ya a su marido, que yo sí ya lo sé, pero Sí. para vosotros es sorpresa. Pero y bueno, hay cosillas que a lo mejor no sabes también. también hay otra cosa que O tampoco sí, o sepa. sí, no sé. No sé, veremos a ver cómo lo conoció. Pues igual que tú, de fiesta. De fiesta. Estábamos también en Honde. Lo que no me acuerdo del nombre de la discoteca, no sé si era Vela o algo así. Pero yo estaba... Seguro que ha cerrado ya. Sí, también seguro, fijo. Yo fui de fiesta con 2 compañeras del trabajo. Salimos de trabajar y era un jueves, que aquí también se salen los jueves. Cenamos y fuimos a la discoteca, ellas querían ir a la discoteca. Y yo sé que yo estaba bailando con mis amigas y se acercaron 2 chicos, que no era mi marido, 2 chicos. Y yo los vi como muy niños, como en plan, o sea, no, gracias, ¿no? Y sabes que en Corea, ahora no lo sé, porque ya hace años que no salgo, pero te vienen por detrás. Ah, ¿lo sí, sabes? sí, ¿No? vienen como más la por manera detrás, de ligar ¿no? es que te vienen como a bailar Como por por atrás. detrás, Es muy raro, sí, es un muy... poco Yo al raro. principio me quedé flipando, pero bueno. Sí. Y dije como, no, gracias. Entonces, nada, seguí bailando con mis amigas y luego vinieron 3. Y ahí estaba mi marido. Y me acuerdo de cómo vi a mi marido porque vino muy feo vestido, pobrecito, venía todo de blanco. Y a mí no me gusta el blanco. Vino muy feillo, pobrecito. Entonces, vinieron... Es verdad, yo digo la verdad. Entonces, bueno, vinieron, estuvieron hablando con mis amigas que eran coreanas. Ellas daban clases de español de gramática. Ellas eran clases de gramática. Entonces, ellos estaban como en la zona VIP, que no era zona VIP, era simplemente que podían estar arriba. Sí, vale. Y ¿queréis venir y tal? Yo no quise al principio porque es que no me, como que no. A mí, así como tú viste a tu madre y enseguida te dio tin, a mí no. Sí, al principio el mío no me interesó. Pero bueno, mis amigas, vamos. Entonces fuimos y ellas se pusieron a hablar con otro chico, yo me puse a hablar con el que ahora es mi marido. Bueno, él se empezó a hablar conmigo y me acuerdo que cogió mi teléfono, yo no tenía PIN en ese momento. Y me cogió el teléfono y se llamó a él mismo, entonces ya como quedaron los números y bueno, estuvimos hablando un poco, me dijo que tenía la misma edad que yo no me lo creía. Yo pensé, no, este es un niñito, no tiene la misma edad que yo, pero luego me enseñó el DNI y sí que teníamos la misma edad, pero bueno, hablábamos, era guapo, luego yo cuando lo vi, era un chico guapo, pero no sé, el estilo que llevaba de ropa no era mi estilo, entonces no me llamó la atención, sinceramente. Y nada, pues seguimos de fiesta, luego ya me fui a casa. Bueno, él me dijo de ir a cenar. Al día siguiente le dije que no tenía tiempo, que tenía que trabajar, que era mentira. Y nada, me fui a casa y me estuve insistiendo un montón durante el día, mensajes, ¿qué tal si vamos a cenar? Que sí, tal. Y dije que no tengo tiempo, tengo que trabajar. Y una de las chicas que vino de fiesta me dijo, no, queda con él, si era muy guapo, tal. Y sinceramente, pues mira, fui pues, no sé por qué fui, sí. Pero le dije, porque era guapo, ¿vale? Recuerdo que me encontré guapo, pero no sabía nada de él, o sea, que no fui por su personalidad, sinceramente, ¿no? Entonces, sinceramente. Entonces le dije que podía quedar, pero solo 1 hora. Dije, a tal hora tengo que ir a trabajar. Era mentira. Y nada, fuimos a cenar samgyeopsal
Y vino, pues ya, yo además me gustó también porque yo fui súper normal vestida, o sea, fui súper tranquila, no fui nerviosa que digas, voy a quedar con el chico de mis sueños, no sé, fui muy tranquila, él también vino muy normal, pero me sorprendió porque me sentí súper cómoda con él, era ya otra persona, sentí que era, hombre, me daba un poco de vergüenza también porque acabas de conocer a una persona, ¿no? Lo mismo que, pero bueno, siempre hay una primera vez para quedar con alguien, ¿no? Entonces, bueno, cenamos y me sentía súper cómoda, era súper normal. O sea, lo que tú dices, lo mismo que el tuyo, no intento nada raro, no intento como decirme palabras así como qué tal si luego, súper normal. Súper nada. Súper educado, súper normal y encima pues se ve muy inteligente también, que eso pues me gustó mucho. Y estuvimos hablando, cenando y al final pues estuvimos súper tarde, yo creo que estuve hasta las 11 de la noche hablando. Y además me gustó también porque cenamos, él no bebió, porque se ve que ya estaba borracho del día ese, porque si no, dice que si no, no me hubiese pedido nunca el teléfono, que era muy tímido. Ah, sí. Sí, que es verdad. Mi marido igual, mi marido porque había bebido y me lo creo. Sí. En ese momento pensé que era broma, claro, no, pero es verdad. súper tímido mi marido y nunca bebe. Mi marido igual, no es tan extrovertido y es yo como, creo que me pidió el teléfono porque iba borracho, porque si no, mi marido igual. Entonces, me gustó también porque cenamos, él tampoco no bebió nada, o sea, fue no fue como en plan de bebe y tal, que me intentó, muy normal. Y luego estuvimos andando por Honde fuimos a Honde hasta Ide, imagínate, andando y hablando, no sé, fue muy cómodo. Y eso fue un viernes por la noche y no quedamos el fin de semana, estuvimos enviando los mensajes todo el fin de semana y el lunes quedamos, me vino a buscar después del trabajo. Cenamos juntos y quedamos cada día. Venía a buscar cada día al trabajo, me venía pues a verme y tal. Y pues cuando antes salía con mis amigos él también venía. Entonces ya como que primero éramos amigos, ¿no? Y luego pues lo mismo que tú, ya me pidió oficialmente si quería ser su novia, pero hasta que no me pidió ser novia ni me cogió de la mano ni nada, y fue automático, fue pedirme ser novia y decir que sí y ya cogerme la mano. Es súper, no sé, no sé si ahora los chicos son así, no sé, sí. Pero mi marido fue así, fue en plan muy... El mío no, porque sí, yo creo que le cogí la mano antes, ¿no? Porque íbamos como juntos andando para el metro y tal, pero no... Mi marido hasta no intentó como nada así más. No, a mí hasta que no me pidió ser novio, no intentó nada. Bueno, y luego pues seguimos saliendo y algo muy diferente a ti es que nosotros nos casamos a los 4 meses. Oh, jolín. Sí, fue muy rápido. Sí, es que cada uno tiene su tiempo. En verdad yo estaba también con la universidad, no podía quedarme aquí como más tiempo, entonces tenía que volver a España, entonces cada uno tiene su tiempo. Además, la familia de mi marido es así. Tengo unos vídeos que luego cuando cuento la historia de mi suegro en mi canal, el abuelo de mi marido conocía a su mujer el día de la boda. Y mi suegro igual, mi suegro también se casó a los 3 meses. Jolín. O sea que se ve que esto es de familia. Sí. Pero bueno, llevamos 9 años casados. O sea que... y tenemos ya 2 hijos. En verdad y igual. Estamos felizmente casados. O sea que a veces, si se sabe, se sabe. Yo también sabía que era él. Y lo bueno también es que cuando yo llevaba un mes de novia ¿está bien dicho de novia? Sí. Cuando yo llevaba un mes de novia con mi marido vinieron mis padres. Entonces se conocieron. Vale, guay. Entonces fue como... Sí. Fue destino, yo creo. Sí, hiciste el mismo proceso, pero un poco más rápido. Sí. Y nada, nos casamos. Y este año vamos a hacer 10 nosotros ya, 10 años de casados. Claro, yo desde que lo conozco 8 y casados como 4 o 5 ya. Entonces, sí. Jolín, pasa el tiempo volando. Rápido. Pero sí, para que a veces parece que no vas a conocer a alguien de una manera así. Y al final sí, es como cuando menos te lo esperas. Claro, además, mis padres estaban preocupados porque cuando les dije que nos íbamos a casar, al principio fue un poco así, pero como conocieron a mi marido y conocieron a mis suegros, vieron que íbamos todos muy en serio. O sea, que no era en plan, me caso y a saber qué pasa. Sí, que no era como a lo loco. No, que era algo muy serio y tal. Entonces, bueno, mis padres estaban muy tranquilos y al final, pues imagínate, 10 años ya casi. Sí, mis padres estuvieron también tranquilos, o sea, no... Yo también, no sé, ya. Yo también, no es que diga, no sentí yo que también, me casaba con alguien... yo que sé, sin conocer, no sé, es que nos veíamos cada día, que también en Corea no es normal. O sea, en Corea no es normal que las parejas se vean cada día, se vean una vez por semana. No puedes, yo una vez por semana, veía a Inso una vez por semana pues porque nosotros cada día, porque no teníamos tiempo. Cuando conocí a mi marido estaban cerrando un negocio que tenían aquí en Seúl, entonces tenía mucho tiempo.
Y yo no tenía tanto tiempo, entonces él siempre me venía a ver. Sí. Salía a la hora de comer, me venía a ver y comíamos juntos. A la hora de terminar el trabajo me venía a buscar por la noche y cenábamos juntos. O sea, nos veíamos cada día, todos los fines de semana. Entonces, son 4 meses, pero cada día. Intensivo, o sea, cada sí. día. Yo creo que sí, por eso le gusta. Yo creo que hay que yo creo, decir, ¿no? sí. Que cuando conoces a un chico y es muy empalagoso o te dice cosas buenas, sí. es raro. Cuidado. Cuidado. Sí, de verdad. Cuidado que no es verdad. Que a ver, nos podemos equivocar, puede Sí, ser, pero porque... no es algo normal. Yo cuando veo a alguien así digo, uy. Sí, muy raro. Demasiado bien te trata, chica. Ahí hay algo. Sí. Es que yo creo que todas las que conocemos que se han casado con coreanos suelen ser así, suelen ser serios, empieza muy serios. Suelen ser, sí. Que siempre tan... puede haber. Puede haber, a lo mejor hay hombres también que sean más románticos, que estén más encima de, ¿Y cómo te una persona, pero... si te cuento yo mi historia, cuéntame. Pues nosotros fue de mutuo acuerdo. Vale. Fue como, bueno, pues ya que hemos vivido un año juntos y nos va bien, convivimos también juntos, tanto estando separados como juntos nos va bien, pues vamos a casarnos tal, y ya empezamos a decidir. Eso sí, fue todo como muy también a la coreana. Fue como, o sea, la familia de la novia decide la fecha de la boda. No. Entonces yo, mi familia, decidimos la fecha de la boda. Y ya mi marido reservó y preparó la boda aquí en Corea y yo preparé la boda en España. Yo no me casé en Corea. Yo no hice nada. ¿No? No. Vale. Eso no lo sabías, ¿a qué no? Eso no lo sabía. No. Nosotros fue también así, más o menos también de mutuo acuerdo, pero yo me acuerdo que, te juro que era de broma, le dije, a ver, pero ya está, o sea, nos casamos así tal. Entonces lo que hizo él, al día siguiente, que encima era mi cumpleaños, pedimos pollo frito para cenar. Y nada, yo empecé a poner la mesa y tal. Y cuando hago el pollo frito, me encontré el anillo allí en el pollo frito, ¿sabes? Fue en plan de que... pero no me lo esperaba. O sea, claro. ahí sí me pilló. ¿Quién se va a esperar? Es que mi marido es así de romántico. Sorprende, sí. Es romántico, es verdad que es romántico, pero a su manera. A su manera, pero sí. yo lo agradezco, o sea, no me quejo. Y yo lo que le dije es que yo no me quería casar en Corea. Yo no quería, porque no tenía casi muchos conocidos aquí. Y en Corea las bodas son muy cortas, 30 minutos. Sí, son muy diferentes. Y entonces lo que hicimos fue hacernos las fotos aquí de boda, en el estudio, que pues me puse el vestido, me puse 2 o 3 vestidos de novia. Sí, eso sí está guay, hacerlo aquí, sí. Hicimos las fotos y la fiesta grande la hicimos en España. Entonces bien, sí, bien. Entonces yo lo quise hacer, y lo bueno es que mi marido tampoco quería hacer boda aquí. Mi marido pensaba que casarnos aquí era como una pérdida de tiempo porque no es muy... ¿Cómo te lo diría? Muy cercana, ¿no? No es una boda cercana que digas está cercana, es muy rápido, 30 minutos. Es muy rápido, la gente limpia y otra boda. No hay como fiesta después, entonces, o sea, solo es comer y a tu casa y ya está, no sé. Entonces lo que hicimos fue eso, hacer aquí... Hiciste bien, en verdad. Las fotos y la fiesta grande, que vinieron mis suegros también vinieron, vino mi cuñada y bueno, hicimos una fiesta grande en Mallorca. Pero sí. ¡Qué guay! Sí. Y hemos tenido la oportunidad de celebrarlo, de hacer y de que mis boda. suegros aceptaran. ¿También? Que yo no quisiese hacer boda aquí en Corea. Vale. Eso también. Eso, para eso no lo había pensado yo también, claro, porque eso para mi suegra fue bastante importante, hacer la boda aquí y tal. Y además que la familia de mi marido es muy que yo creo que es muy diferente a los coreanos, también es que le da igual lo que digan los demás. Guay. Es en plan, o sea, le dieron igual, vale. Hombre, mi suegra sí que le hacía ilusión, pero no me dijo nada, ni mucho. O sea, ella respetó en esto sí que me respetó. ¿Verdad? Hemos tenido suerte más o menos con las suegras. Sí. Suegras coreanas da para muchos vídeos. Uy, sí, el tema de otro vídeo que hagamos podríamos hablar de suegras coreanas. Pero tenemos suerte, hay que decir que tengo alguna anécdota que alguno diría, en serio, pero que muchas anécdotas muy locas con otras suegras aquí en Corea, hemos tenido suerte. Sí. Hasta aquí el vídeo de cómo conocimos a nuestro marido y cómo nos casamos. También hemos explicado también un poco sobre la boda y todo esto. Ha estado bien, ha estado interesante. Espero que os parezca interesante también a vosotros. Y si tenéis alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, lo que sea, lo preguntáis en los comentarios. Lo dejáis en los comentarios. Os voy a dejar el Instagram de Aina por aquí también, por aquí abajo, no sé por dónde, y por aquí arriba. Y su canal a YouTube también, para que os paséis a ver el vídeo anterior que hemos grabado. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!